Bueno, vamos a ver el tutorial para instalar 3 sistemas operativos como el DOS, Windows 98 y Windows XP. En primer lugar, vamos a hacer un USB arrancable con las IREN 15.2. Lo que hacemos es arrancar el Rufus y directamente mandar la imagen ISO. Descomprimimos el zip. Todos los ficheros se encuentran en los comentarios del vídeo y arrastramos simplemente el ISO. Le arrastramos al Rufus y grabamos el pincho USB, que en este caso es de 32 GB. En modo MBR, evidentemente, estamos en equipos antiguos que no tienen UEFI. Vale, mientras se está haciendo la grabación del USB arrancable, lo que vamos a hacer es crear la carpeta 2 para el MS2 622. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una máquina virtual. Por eso necesitamos el VM VirtualBox de Oracle. Arrancamos el VirtualBox, vamos a crear una máquina virtual nueva, la vamos a llamar 2 y simplemente la configuramos mínimamente. Eso sí, el disco va a ser un VHD, ¿de acuerdo? Para después poderlo descomprimir con el zip. Simplemente el disco duro de 50 megas, que es suficiente, incluso menos sería posible. Y en cuanto a almacenamiento, como podemos ver, quitamos el CD para que no arranque desde CD y el floppy le apuntamos al primer disco de arranque del MS2 622, el disco 1. Bien, ya está configurada y simplemente lo que tenemos que hacer es arrancarla. Vamos a hacer la instalación en la máquina virtual. Al hacer la instalación tendremos la carpeta 2, que es la que necesitamos instalar en el equipo antiguo. Al arrancar, bueno, pues nos sale lo típico de la instalación de MS2, le damos a entrar, configuramos el disco duro, que ni está formateado ni nada, por eso se reinicia. Ahora le formatea y la carpeta en C2. Ahora vamos instalando los 3 discos. Vamos cambiando la unidad de floppy de acuerdo con las peticiones de la máquina virtual. Disco 2 y el disco 3. El disco 4, si queremos, también le podemos añadir, ¿de acuerdo? En este caso no se ha añadido, pero se podía añadir. Simplemente asignándole y copiándolo a la máquina virtual, a la carpeta 2. Vale, bien, ha salido un error porque evidentemente el último disco no es arrancable, pero no nos importa, ¿de acuerdo? Simplemente lo asignamos, arrancamos desde el disco duro y vemos que funciona todo para asegurarnos de que todo está bien. Vemos que tenemos no solamente la carpeta 2, sino el AutoExec y el config. Esos 3 ficheros son los que vamos a copiar dentro del disco IREN. Bien, para saber dónde está el disco duro, nos vamos a almacenamiento, al disco duro, y copiamos el path donde está nuestro disco duro, simplemente para acceder a él a través del... Bueno, ha finalizado ya la copia del USB, del Rufus, y simplemente abrimos otra ventana, administrador de archivos, nos vamos donde está el disco duro de la máquina virtual, ¿de acuerdo? Al path. Bien, ahí le tenemos y entonces lo que nos interesa es el VHD, que le podemos descomprimir con el 7-zip. Esa es la ventaja del VHD. Bien, ahí ya tenemos nuestro disco duro de la máquina virtual, tenemos que copiar el 2, el AutoExec y el config sys. Lo vamos a copiar dentro del IREN, porque así lo pasaremos a la máquina.
la máquina retro. Bueno, simplemente abrimos una nueva carpeta que vamos a llamar copiar, porque ahí vamos a insertar todo lo que necesitamos copiar en los diferentes sistemas operativos. Bien, copiamos el DOS, el AutoExec y el config. La instalación del DOS es muy sencilla, porque es simplemente instalar el sistema operativo en un disco duro y copiar la carpeta DOS y el AutoExec y el config.sys, nada más. No es necesario instalarlo en el ordenador antiguo, por eso ya lo hemos hecho en la máquina virtual. En cambio, Windows 98 no, y Windows NT hay que instalarlo en la máquina antigua. Bien, para instalar Windows 98, ¿qué necesitamos? Pues muy sencillo, solo necesitamos la carpeta Win98 que se encuentra en la imagen del Windows 98. Vamos a instalar el Second Edition, descomprimimos el ISO y dentro del ISO hay una carpeta que se llama MSD Win98, que es la que vamos a copiar también en el pendrive IREN. Ahí está la carpeta Win98, nos vamos al IREN y simplemente copiamos esa carpeta. Ahí está todo lo necesario para instalar el Windows 98. El Windows XP no podemos instalarlo de la misma manera, tenemos que crear un USB con el ISO del Windows XP, ¿de acuerdo? Que lo haremos con Rufus. Ese le tenemos que hacer con el disco arrancable. Todos los que son Windows 9X en general no son ISOs autoarrancables y necesitamos cargar un disco autoarrancable para iniciar el proceso de instalación. También copiamos el disco inicio 2622IMG. ¿Por qué? Porque ese nos va a servir para arrancar un MS2 y poder transferir el sistema. Bien, para poder arrancar ese disco nos tenemos que ir al fichero menú LST que se encuentra en la carpeta HBCD, ¿de acuerdo? Y fijaros, vamos a crear una entrada similar a memtest, como podemos ver toda la entrada, memtest, la vamos a poner arriba del todo y la vamos a llamar disco arranque MS2. De esa forma, a través del IREN, vamos a poder arrancar un disco de inicio del MS2 622 en la máquina antigua, que es lo que nos va a servir para poder transferir el sistema operativo en el disco duro de nuestra máquina antigua. Evidentemente tenemos que cambiar el path, está en la carpeta copiar, copiar y se llama 2622IMG, que es lo que hacemos en el comando find, ponemos copiar barra 2622 y también en map, en el comando map. Con eso, a través del menú que nos va a salir en el IREN, cuando insertemos este USB en nuestro ordenador, vamos a poder arrancar un MS2 622 y poder transferir el sistema operativo, como digo. Bien, ya lo tenemos, simplemente lo grabamos, el menú LST, que es el menú que se carga por defecto al insertar el USB IREN en nuestro ordenador, ¿vale? Bueno, pues ya estaría todo. Simplemente quitamos el pendrive del ordenador donde ya le tenemos preparado y entonces lo vamos a insertar en nuestra máquina antigua y evidentemente tenemos que seleccionar el disco de arranque USB, que lo ponemos ahí. Este es un ordenador Acer portátil y simplemente arrancamos el IREN. Entonces, como podemos ver, arrancamos el mini Windows XP. Lo vamos a hacer todo a través del mini Windows XP, el crear las particiones y todo. Porque tenemos un pequeño problema y es que vamos a ir instalando el 2, después el Windows 98 y después el Windows XP. Cada vez que vayamos instalando un sistema operativo tenemos que ir ocultando las particiones para que no sean visibles
para que en la instalación no se creen sucesivos menús. Fijaros que en el IREN nos vamos a un MS2 con dispart. Lo que hacemos es borrar completamente el disco. ¿Cómo lo hacemos? Dispart, listamos los discos, vemos que tenemos un disco de 37 GB, seleccionamos el disco y hacemos un clean. Aquí mucho cuidado, si el ordenador antiguo tiene varios discos, tenemos que apuntar exactamente en el disco donde vamos a hacer la instalación de los 3 sistemas operativos. Bueno, ¿qué más? Pues nos vamos a Partition Wizard, que es el programa que vamos a utilizar para crear las particiones. Partition Wizard es muy visible, es muy fácil de manejar y en este primer paso lo que vamos a hacer es crear las 4 particiones, porque vamos a instalar el MS2 622, el Windows 98, el Windows XP y una partición la vamos a reservar para el IREN. Creamos una partición primaria FAT para el MS2 de 1000 megas, 1 giga, y la vamos a llamar 2. Creamos otra partición, también primaria, en este caso FAT32, de 6 gigas para el Windows 98. Que la vamos a llamar Win98. Siempre conviene etiquetar las particiones, y creamos otra primaria de todo menos 1 giga, FAT32 Windows XP. Bien. Y finalmente una que vamos a llamar primaria FAT32 IREN, donde vamos a meter el IREN, de tal forma que nuestro ordenador va a poder arranca el IREN, por tanto vamos a poder seleccionar el sistema operativo de arranque que queramos. Bueno, siempre que creamos particiones es necesario reiniciar, se recomienda. Se recomienda reiniciar, volvemos a reiniciar otra vez con el USB, cargamos el mini Windows XP y ahora lo que hacemos es formatear. Vamos a formatear todas las particiones. Es recomendable porque utilizar el format en este caso del Windows XP, porque mejor que el del Partition Wizard, ¿de acuerdo? Formateamos todas las particiones, Quick Format, para que sea un formato pues mucho más estable. He tenido algún problema formateando directamente con el Wizard. Formateamos todas las particiones. Y finalmente la IREN la formateamos. Vale, y vamos a copiar nuestro disco IREN, vamos a seleccionar todos los ficheros del USB y lo vamos a copiar a la partición IREN que hemos creado. De esa manera vamos a poder arrancar el IREN desde el disco duro. Aparte de copiar todo el contenido del USB, hay que copiar el archivo GLDR que se encuentra en la carpeta HBCD en la raíz de la partición IREN para que pueda arrancar el IREN desde el disco duro. Tenemos que crear el MBR de arranque para el Group 4. Nos vamos a Partition, Group 4.2 Installer. Ahí nos vamos al disco duro, mucho cuidado, en este caso es el 0. Y fijaros, ahí están, y lo instalamos en el MBR. El MBR hemos instalado un arranque del IREN. Pero es necesario, aparte, copiar el fichero GLDR, que ya lo habíamos hecho. Fijaros que ahora simplemente tenemos que iniciar del disco duro y ya arranca el IREN. Y fijaros que tenemos el disco arranque MS2. Entonces vamos a arrancarle. Como es el disco de arranque, presionamos 2 veces F3 para salirnos a la línea de comandos y fijaros, estamos en el 622. Como el MS2 solo reconoce las particiones FAT, solo tenemos una,
Por lo tanto es la C, que es la que realmente queremos formatear. Format C, la formateamos. En este caso no hubiese sido necesario, pero porque ya estaba formateada. Hacemos un 2 y, esto es importante, instalamos el sistema operativo con sysc. Hemos transferido ya el sistema y vemos con un scan que todo está correctamente. Vale. Bien, ahora iniciamos y ahora podemos iniciar el mini Windows XP. En este caso se trata del mini Windows que está ya en la partición. Fijaros, ahí habíamos copiado el fichero glrdr. Y simplemente copiamos 2 autosxconfig. Simplemente lo copiamos a la partición 2, que como veis ya tiene todos los ficheros del sistema operativo. Ya tendríamos el MS2, ¿vale? Ahora podríamos copiar todos los programas, lo que quisiéramos del MS2. Ya es arrancable, todo correcto. Vamos con el Windows 98. Copiamos la carpeta Win98 en la partición Win98. Y ahora tendríamos que arrancar un disco de inicio de Windows 98. Pero es que el propio IREN, todas las aplicaciones 2, arrancan un disco de Windows 98. Por eso no es necesario el disco de arranque de Windows 98. Podríamos haberlo hecho igual que con el 2, un arranque, un disco de arranque, y haber hecho el mismo procedimiento. Pero ya digo que no es necesario porque el propio IREN, todas las aplicaciones de 2 se manejan. Pero mucho cuidado, el Windows 98 para que no vea la partición 2 la tenemos que ocultar. Entonces ocultamos la partición 2, dejamos activa y sin ocultar la del Windows, ocultamos la del Windows XP y ocultamos la del IREN. Solo dejamos la del Windows 98 y además activa, tiene que estar activa para que todo funcione correctamente y se instale correctamente. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora ya solo tenemos que arrancar el IREN. Fijaros que todas están ocultas menos la del Windows 98 que está activa además. Bueno, pues nada, iniciamos. Y ahora nos vamos a las aplicaciones, 2 programs. Vamos a ir a 2 programs. Fijaros, seleccionamos simplemente un 2, el 2, sin nada más. Le damos el idioma, español en este caso, y fijaros, ya estamos en Windows 98. Es como un disco de arranque y además la partición C es la del Windows 98 porque el resto están ocultas. Fijaros, ahí está, Windows 98. Simplemente nos vamos a la carpeta Windows 98 e instalamos. Porque ya digo que el arranque del IREN es uno de Windows 98. Nos hace un ScanDisk para ver que los discos están bien, como lo hemos formateado, no hay ningún tipo de problema. Si lo hubiésemos hecho con el Partition Wizard, pues probablemente nos hubiese dado algún error. Vale, no hay ningún problema. Y ahora simplemente es el proceso de instalación del Windows 98. Le damos a continuar. Está acelerado el proceso de instalación. Lo hacemos en C-Windows. Por eso es importante ocultar todas las particiones menos la del Windows 98 para que el Windows 98 solo reconozca la partición que queremos. Le vamos a llamar PC, el grupo de trabajo Workgroup. Seleccionamos el idioma. No creamos el disco de inicio, evidentemente, porque no tenemos una de floppy. Continuamos el proceso de instalación. Ahora, evidentemente, al instalar el Windows 98, instala su propio MBR. Por lo tanto, el arranque se va a dar en el proceso de instalación de Windows 98. Ya hemos perdido el MBR del IREN. Fijaros que se arranca por primera vez, como cualquier proceso de instalación de Windows 98. Evidentemente, ahora no podríamos arrancar nada más que el Windows 98 del disco duro. Por eso, después del proceso de instalación, tenemos que volver a meter el USB del IREN. Bueno, nombre, ponemos Fran, el acuerdo, aceptamos el acuerdo, metemos el número de serie. Está bien, como tiene tarjeta PCMCIA,
pues aparecen. Ahora reconoce algunos drivers. Evidentemente los drivers hay que instalarlo luego. En este caso este ordenador no tiene muchos drivers que se pueden instalar en Windows 98. Pero bueno, eso ya depende del ordenador. Instalamos la zona horaria, etc. Ya digo que cuando finalicemos la instalación de Windows 98 necesitamos volver a introducir el pincho USB con el IREN para arrancar de nuevo el IREN y poder volver a poner el MBR del IREN y poder instalar el último sistema operativo del Windows XP. Bien, se produce el arranque. Queremos ver, evidentemente, comprobar que todo funciona bien en el Windows 98. Vale, pues nada. Reconocen los dispositivos. Ya digo que aquí habría que instalar todos los drivers de todo el hardware que tenemos. Pero vamos, la instalación es correcta. Nos aparecerá la pantalla del tour. Ahí está. Bienvenido a Windows 98. Es decir, ahora, si nosotros arrancamos el disco duro, siempre arrancaría el Windows 98. Y fijaros que en mi PC no vamos a ver nada. Solo vamos a ver el disco, la partición Win98. ¿De acuerdo? Porque el resto están ocultos, que es lo que queríamos. ¿Vale? En el proceso de instalación es necesario ocultar todas las particiones menos la que vamos a utilizar en instalación. Menos en el 2, porque el 2, como no reconoce ninguna otra partición más que la primera, bueno, pues apagamos o reiniciamos el sistema. Bueno, apagamos, insertamos el USB de nuevo con el IREN y evidentemente tenemos que cambiar el boot. Tenemos que volver a poner USB para que arranque el IREN del USB que habíamos preparado en el otro ordenador. Bien, nos vamos a MiniWin2 XP y ahora lo que vamos a hacer es volver al partición Wizard. ¿Y qué vamos a hacer? Preparar la instalación del Windows XP. Para hacer la instalación del Windows XP dejamos oculta la partición 2. Fijaros que sigue estando oculta. Ocultamos la partición Windows 98. ¿De acuerdo? Y desocultamos la partición Windows XP, que estaba oculta, la desocultamos. Y también desocultamos la IREN. Para después volver a poder instalar el MBR del IREN. ¿De acuerdo? Ahora vamos a instalar el Windows XP. Para el Windows XP necesitamos meter dentro del pendrive, que puede ser el mismo, la ISO de Windows XP. No podemos hacer la instalación como el Windows 98. Por eso vamos al paso 2. Metemos el pendrive. En este caso yo he usado el mismo, ¿de acuerdo? Y con Rufus, de nuevo, metemos la imagen de, en este caso es un Windows XP Profesional SP3. Tenemos la ISO que se ha descargado, todos los enlaces están en la descripción. Fijaros que se trata de un Serie Pack 3, ¿vale? El Rufus ya te hace un USB de arranque del Windows XP. MBR, tipo MBR, eso es obligatorio, ¿vale? Y en este caso es NTFS, bueno, lo que son valores por defecto. Esto tarda un poquito, está acelerado el proceso. Ya tenemos el pendrive. Y entonces ahora, como tenemos desocultada la partición Windows XP, pues vamos a poder instalarla ahí, ¿vale? No importa que el IREN esté desocultada, ¿de acuerdo? Porque eso siempre lo vamos a poder seleccionar.
pero como el IREN no tiene un sistema operativo, si tuviésemos desocultada el Windows 98 nos crearía un menú de instalación. Ahora, ¿qué hacemos? Instalar el Windows XP. Insertamos el USB, nos pide que si queremos arrancar del USB pulsamos Enter y ahí está el proceso de instalación de Windows XP. Pulsamos Enter, aceptamos y ahora seleccionamos la partición. ¿Qué partición? Pues evidentemente la 3, la del Windows XT. Fijaros que las otras están inactivas, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a una instalación NTFS. Se produce el formateo y ahora tendríamos todo el proceso de instalación de Windows Windows XP. Se copian los archivos. Está acelerado el proceso, Se crea la lista de los archivos, es un proceso un poquito largo. Simplemente aceptamos en este caso, creamos el nombre, aquí metemos la clave, el PC, bueno, todos los datos de instalación, seleccionamos y ya está. Proceso de instalación típico de Windows XP. Configuración típica, grupo de trabajo, bueno, pues se copian los ficheros, se hacen varios reinicios, pero los reinicios siempre se van a hacer en la única partición. Ahora ya se ha vuelto a cambiar el MBR, ahora el MBR es el del Windows XP. Aquí no tenemos que pulsar Enter, ¿vale? Tenemos que dejar que arranque el disco duro. De hecho, podríamos quitar el USB. Yo no lo he quitado un poco por seguridad, porque ya se sabe que es mejor quitarle cuando el ordenador está apagado. Se hacen varios reinicios, pero siempre en la partición que en este caso donde está instalado el Windows XP. La otra que está desocultada, que es la IREN, como no tiene un sistema operativo, pues no va a hacer nada, no va a crear ningún menú de arranque de varios sistemas operativos. Cosa que sí que sucedería si tuviésemos desocultada la Windows 98 o la FAT, la del 2. Bueno, simplemente no vamos a instalar nada de Internet en este caso. Creamos el nombre. Lo que sería una instalación Windows XP normal. ¿De acuerdo? Ya digo que en este caso aparece bienvenido. Y lo bueno, ahora ya no necesitamos grabar de nuevo el IREN. ¿Por qué? Porque le tenemos en una partición que está desocultada. Y como hemos cargado Windows XP, podemos hacerlo directamente en el Windows XP. Ahí está el IREN, ¿vale? La partición IREN. Entonces simplemente la cargamos porque todas las aplicaciones de IREN son para Windows XP, ¿vale? Y nos vamos a partición Wizard, ¿de acuerdo? No se ve muy bien, pero seleccionamos de nuevo partición Wizard. Porque ahora vamos a poner las particiones ya definitivas, porque claramente ya arrancan los 3 sistemas operativos, ¿vale? ¿Y cuáles van a ser esas? Pues va a ser que la 2 evidentemente la vamos a desocultar, ¿de acuerdo? La Windows 98 también la desocultamos y la ponemos activa, ya está activa. La del Windows XT no es necesario que esté activa y ya está desocultada. Y la IREN también está desocultada, por lo tanto ya estaría. Fijaros, al final va a salir la lista de cómo tienen que estar las particiones para que todo funcione correctamente. Y fijaros que todas desocultadas y la del Windows 98 activa. Si no está activa no funciona correctamente. Bien, y evidentemente vamos a instalar de nuevo el MBR en el disco duro del IREN, porque si no solo arrancaría el Windows XP, ¿vale? Y que tenemos que cambiar también el menú de arranque. Entonces nos vamos a la partición IREN y tenemos que cambiar el menú LST. El menú LST vamos a añadir las 3 entradas para el sistema operativo. ¿Dónde podemos buscarlas? Al final de todo, fijaros, tenemos la forma de inicializar todas las particiones del disco 0, que son las que nos van a interesar.
simplemente copiamos esto en el inicio, arriba del todo, borramos la del disco de arranque que ya no nos hace falta, y fijaros que simplemente la de el disco 0, la partición 0 va a ser la del MS2 622, la 01 va a ser el Windows 98 y la última, la partición 3, va a ser la del Windows XP. Y esta la vamos a poner arriba del todo, porque bueno, va a ser la principal. La cortamos, la pegamos. Y arriba el timeout le tendremos que cambiar, descomentar y poner el tiempo que nosotros queramos, ¿vale? Bueno, hacemos dos separaciones y fijaros, ahí el timeout le podríamos quitar y ponerle en 5 segundos para que de forma automática arranque el Windows XP, ¿eh? No se ha hecho en este caso, pero bueno. Y ya directamente ya podemos quitar el pendrive, ¿eh? Y arrancar desde el disco duro. Fijaros, el boot, no hemos quitado todavía el pendrive, pero bueno, ponemos arranque en la primera para que se vea que vamos a arrancar desde el disco duro. Y fijaros que ya tenemos nuestros 3 sistemas operativos, MS2 622, el Windows 98, vamos a probar cada uno de ellos. El 622, fijaros, se inicia el MS2 y como solo reconoce particiones FAT, solo podemos escribir en la partición 2, ¿vale? Tiene la carpeta 2, podemos hacer ScanDisk, ahí podríamos instalar lo que nosotros queramos. La forma de intercambiar con la partición 2 lo mejor es a través de Windows XP, porque Windows XP van a ser visibles las 3 particiones. Windows 98 funciona perfectamente porque está activa, cuidado, tiene que estar activa, para que funcione correctamente. Si vemos que no arranca es porque no está activa. Arranca y veremos que reconoce todas las particiones. ¿Por qué? Porque menos la NTFS. ¿De acuerdo? Fijaros, Windows 98 y las particiones que reconoce son la IRE y la 2. No reconoce Windows XP. ¿Por qué? Porque es NTFS. ¿De acuerdo? Aunque ahí la carpeta donde está el IREN, las aplicaciones no van a funcionar correctamente, Vamos a probar el arranque con Windows XP. Arrancamos con Windows XP. Y en este caso, el Windows XP, no solamente vamos a poder arrancar las IREN y ver todas las aplicaciones que tiene el disco el disco IREN, sino que también vamos a poder acceder a la partición 2, la partición de Windows 98, etc. Aquí no se han instalado ningún driver, es el driver por defecto de la pantalla, etc. Bueno, está tardando un poquito más de la cuenta, ¿vale? Pero está instalado. Aquí podremos ya instalar las diferentes aplicaciones, ¿vale? Fijaros, aquí en mi PC, como podemos ver, ahí están todas. Se ha reiniciado el nombre de en este caso, bueno, se renombra Windows XP, el disco C, que es la partición, pero se reconocen todas. Incluso el IREN lo podemos ejecutar, porque el IREN 15.2 está preparado para Windows XP, ¿vale? Ya está todo.